Baisha pamba eisha papina koina na ame ayuma hina buruma yande vengan de programa mi pende programa entero vete va pendu se baje la vagina ka Torah lo hermano cuera edición número 592 de ka Torah este máquina primera de Corintios capítulo 9 yeñe puru capítulo 9 de primera de Corintios ori que fuera peina este abrazo rompe espalda barete por allá guayma pementero vete a ver Penanginuñi Eva PM, Pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapuau de Pena, Yahari, Yimasha, Willega, Willegentero, Vapima, Yapusacape, Peshabeita, Pishacuera, Ojaía, Ñande, Ombo, Ñande, Tuitupe por el mensaje, y ya hay pure hija, Ñembre, Mia, hija, Oñane, no ia, Yaja, Seina, Willegentero, Eteave, ya hay Kumbu, Mayaja, Ojina, capítulo 9, Ñeñe, el tema de primera de Corintios. Entero que tenían en Dujara, fuera hoy que añan de hoy que añan de grupo Jare, hoy añan en 10 pe Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp, entero que te a ver abrazo rompe espalda ya en WhatsApp te muy ver que hoy llegue Pastor Sergio, hoy llegue entero que te corresponsal Homo Saran Villegas Inapea, otro grupo, otro departamento, Rupibe, Tembiapo, que a Torah, los hermanos fuera. Bueno. Te imagina, ya le co, ya voy a hacer mañana el número de teléfono y ya le co pregunta y cuero mío y ya responde ahora algunos, bueno, algo iba por anduce, na nega y para la, bueno, ya responde también probablemente en el grupo porque no viene al caso, ¿verdad? Bueno, o sea, yo no niego al Mesías, pero si me preguntas cuál es la diferencia del Mesías bíblico y el Mesías judío, no sé, en la herencia se si yo sigo al Mesías judío o al Mesías de la Biblia, ¿a cuál de los Mesías seguís y crees? ¿Al Mesías judío o al Mesías de la Biblia? O sea, ¿a qué querés llegar, vio? El año de Moto Yiyapiana, a ver, el Mesías judío y el Mesías de la Biblia es el mismo. El Mesías, si ella es Joshua, el Hijo del Todopoderoso, que vino, murió por nuestro pecado, resucitó después de 3 días, 3 noches, ascendió, está a la diestra y va a venir en su segunda venida. Se fue a la Mesías, se fue a la rubia, fue en la Biblia, y era judío. Era judío, o sea, no hay cual si es una pregunta, si ella posee que preguntas, se van a antimesías, va en por lo menos. Da igual, va a la moto lado ya pise vea. Bueno, ya que la hoy avena o sea el tapete con preguntan, oye, ya pretende más jugar, es grupo PJ y menos y no lo ya pago la pregunta. Otro la pejenduna la predica, hermano querido, pejenduna la enseñanza. Ya pone el seguimiento a la senda no creyente en el Mesías ese secotañe ese y ya pongo estudio de Juan capítulo 1 al capítulo 21 llevaba ñanderaja 1 año 6 meses a la senda no creyente en el Mesías biomba esa gua Mesías bueno y especifica, mi ella le pregunta si papá, o sea mamá, o hermano o hermana, disculpe la expresión. A ver, otro, a ver, bueno, y que nada, al parecer, cayó pesado en algún grupo la pregunta y la opinión que di acerca de algunos líderes que no mojan la camiseta y ella por el mayo ya pongan los comentarios vaya 11 más sí ya no lo bueno mándame eitera pero ya gendima en el dievio no para ver tanto hoy. Ay, me ama de uno ya reyes a tuya. Bueno, sí, primera de Corintios capítulo 9. Es una pregunta
Ya eso es retórica. O sea, es por andú, pero Pepe oí la respuesta. Nada, hay que de ella con la duda. Apóstol Pablo ya puedo beber. Sí, pregunta retórica, oye, Eina la hemos hecho en por andú, pero hemos hecho en de paraguayo. Hoy cuando paiteo y lo mitad de la paraguayo. De ñembo y lo mitad de la se ve una paraguayo. O sea, ya todo el mundo sabe que son paraguayos. Obviamente, es una pregunta retórica. Ya por la pregunta, a la vez ya mismo hay la respuesta. Ya todos saben la respuesta. Japala Pablo y Purúa Ape. Ego por andú. Ahí vio ese apóstol. Se vio nace sazón, va. Digo, se hay como atado en algunas falsas doctrinas. Resulta ser que a muchos se llamaban apóstol y no lo eran. Y estaban atados a otras doctrinas que no fue revelado por el Mesías. Que no fue revelado. Para ende, ella tendrían a Pablo y Daje Shaibigo se ñan Salvador. Daje Shaibigo se el Mesías. Daje Shaibigo se la ñan de maestro ñan de Salvador. O sea, claro que sí, sabemos que nosotros ya sabemos por testimonio escritural, ya que él mismo lo cuenta y que está escrito en Hechos. Y ya en ese tiempo, estamos hoy cuando veí oye sucede a el apóstol Pablo, porque a Pablo le conocían como el perseguidor de la congregación del Mesías. Oye Mondipaco y vi la un varios hojas es al final oye es del Mesías, siendo que él era un perseguido. Y ya sabían el testimonio de Ananías Monbeú, y Ananías con todo otro apóstol, y a pesar de oye propagar, y apóstol lo dio ya por Pablo dio ya por ahí y testimonios allá, hay testimonios. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir acá es que realmente él es enviado del Padre por medio del Mesías. Tuvo Orescobete y llamado, sí, un llamado oficial de parte del Padre y confirmación de parte del Padre y del Mesías para operar en este ministerio. Algo que ya puedo ver la instrucción y gurila alguno. Después me oí otra pregunta guri pues ya puedo que se ha hablado mi autodenominado y jerarquía acuerda que y nombres erema se autodenominado. O sea, la diferencia que hay entre un autodenominado en un ministerio y un llamado en el ministerio, a uno le respalda el Padre y le guía por las sendas correctas, mientras que otro cae intereses, no hay paciencia y la obedecharé. Bella estudiar en Juan capítulo 10. Y justamente acá vamos a hacer el tapete de algunos que inter la ministerio o apatan mal la ministerio y otros apatan mal la mitad tú. Y bueno, ahí está el tema. Autodenominados, o sea, hay a quién se le llama también autodenominados, que y tal cosa, el Señor me dijo tal cosa, me ungió allá, me fui a orar, pero no hay evidencia, porque mira un poquito y Pablo si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el soberano, en el maestro Yahoshua allá. Entonces pues ella es agüecha oye cuando la camiseta pues hago la fruto, pues tiene que ver fruto y la ya ente autodenominantes allá serví entre comillas no, hay que trabajar por el reino, ya aportando en el reino, que se beneficie el reino, no que se beneficien a través del reino mucho, predicando el evangelio de prosperidad y demás, ya sin enseñar a los hermanos, sin poder sacar al hermano fuera pela y falla, sin que ellos fuera la escritura. No, ya poti predica de amén, poco en emociones, o poco en economía, o profetizar su escuela, o pata, o prosperata, nambrena, o pau becha con alabanza, canciones, nambre, bailecito de por medio, paja, bueno. Y la enseñanza, va a edificar
Ya vi la tema. Y Pablo y no. Mi y a veces se anda hija. Se ya por eso se unía a y qué cosa pensaba hacer otro lado. Porque oí la evidencia, oí la prueba, se ha enviado y llamado y escogido. Porque pepe y cuál la calidad de mi trabajo en el servicio ministerial. Nada, hermano. Cada uno llega a la calidad del trabajo del servicio ministerial del líder, del que tiene llamado, y se ve eso, se nota. Hay diferencia. Hay diferencia. Bueno, a veces eso ya depende, hermano o hermana, de cómo se prepara tu líder, porque en más de una ocasión escuché sermones copiados que yo ya había leído en internet o ya había escuchado en algunas prédicas, y lo vuelvo a escuchar otra vez en mi congregación y ya no es edificante. Es decir, quizás esto pasa porque el líder que está allí ya no tiene revelación de la palabra. Entonces busca fuente de inspiración ajena que ya se sabe, y esto ya no edifica. ¿Es esto bueno también para alguien que dice ser un enviado del Padre como ministro? Sería bueno ya se calla, ya por escalla, escudriñar, ya orar, nosotros los líderes especialmente. Ñandeu ya me era pasto fresco, los hermanos queridos, camaradas pastores de distintas congregaciones. Ñandeu ya me era un san así, pasto fresco, capi y verde, un así, así la oveja escuela, está en mata. Todo esto se inscribe ya en la congregación. Resultado hoy que un sas ya contento todo hoy que ni la huye y la pato Jesús pa que otro y pa que otro predica pa que más a ver upa y entender yo en voz yo si no repetí más yo 4 o 5 veces el sermón y algo no anda bien ahí. O sea, llegué con las ganas y que por rumiar para que llegue un neo nos pega. Entonces, como dice Pablo, si realmente hemos sido llamados, tenemos que mojar la camiseta de la búsqueda de revelaciones en cuanto a la enseñanza cana. Ya, Anina la ya copia, pero a ver, ya de pillas patas no está. Bueno, no digo que en alguna ocasión en la ñan de predica y que todo coincidir, hay que sea única y exclusiva. Me hago coincidir y algunos ni porque va por la escritura. Pero que te digan que tu prédica es copiado y que ya se leyó o se escuchó en algún lugar en internet. Andeo para llegué yo o sea, no hay tiempo realmente para estudiar. O ya estudiasei, ya ejercasei la revelación de la palabra, la enseñanza, ya me la capi y verde ponar o un ponar ya ucaña de obesabe la usa ponar ha y baby ha la milonga de más pues ponar hora de encuentro y te vende más hora de congregación de más ya se camba eva llena y cua bimba eva ya pota ya copia de más ya tu lento ha o pillas pama golonita. Ya es tiempo de movernos los líderes, es tiempo de rebuscar, de escudriñar la escritura. Ya orar, ya madrugar, ya vigilar, no solamente por la necesidad de los hermanos, sino también para que el Padre nos conceda esa sabiduría, ese discernimiento, esa luz, y que todas nuestras de ya guapu Biblia frente bellas ya entender. Oye, revelañan de mensaje primitivo, mensaje original, oye, a veces ya se apoya rollapa, oye, es cualquier cosa. Vea, la tema. Entonces, hermano mío, quizá hay que hablar. Yo recomiendo que hablen con sus líderes. Mismo que está, ya puedo tener reunión, hay una pastor, 2 o 3 veces más, peñas en Duja.
y ahora miro se vengo a un otro conocimiento mi va es posibilidad y como de con ni catui es que alguien no vayan de quizás un misa ya es supe algo hay que hacer para que el líder se dé cuenta de que las prédicas ya hay canguma ya cuya tena jalendo me imagino. Bueno, y la gente, exactamente. Uno de los propósitos como apóstol que era Pablo, fue enseñar, orientar, capacitar. Según entiendo, esto casi ya no sucede en las congregaciones. Bueno, es cierto. Y no porque Pablo era Pablo en de la igatua ya es fácil que se diga tú no pero cago Pablo de Pablo era Pablo ahora es con tiene encuentro personal hombre no me invitaba esa y nosotros o sea si realmente ya éramos ya si fuimos enviados por el Padre y si realmente él realmente anda iñandente ya de yeje ti ministro tiene que haber ya Pablo sello de que realmente la pinta las ovejas tienen necesidad de comer, alimentarse, de recibir enseñanza. El Mesías en que el Mesías todo el tiempo estaba enseñando, no se iba a hablar de cualquier otra cosa. Había acá otro comentario de cómo están ahora las congregaciones. Hay la congregación, pero digo nomás, es donde para la oico. El líder se pasa hablando de sus animalitos que tienen en su casa. Y después, entre canto y canto, termina el culto. Y nos vamos sin haber aprendido. Necesitamos ser enseñados. Mamina, son dos tipos de mensajes que están pidiendo. Es como que el pueblo está gimiendo por enseñanza. Pese enduyo lo pastor. Pese enduyo pastor. Enseñanza. O sea, ya disculpen, a lo mejor ya me useñan de roga el año de animalito, año de mascota, ¿y qué pasó con la enseñanza? O sea, a lo mejor o abrir o leer algún versículo, pero hay que enseñar. La gente quiere aprender lo mitango con anga y que pesante a la doctrina primitiva. Hace disculpar la ignorancia, pues no sé desde qué tiempo se perdió esa temática de emboela, realmente discipular ya emboean la palabra. Yo creo que hay congregaciones donde tiene esta enseñanza también así de se toca de a fondo y desde la exégesis hebrea si es posible porque péalo y también la homopágina péalo y están los esaramojas péalo y están los yerurea y había otro hoy había otro gurí o por andúa escuela si se le puede apoyar a sus líderes a este sistema de enseñanza. Algo depende, eso depende del líder de ustedes, mi querido. A lo mejor no pilláis, a lo mejor ojalá incentivar su pe, bueno, ya hay por el problema. Se les puede enseñar, se les puede adiestrar, se les puede pegar. Ese no es el problema. Y si confían en mí, como muchos lo están haciendo, estamos ayudando a muchos líderes de distintas congregaciones a retocar otra vez las Sagradas Escrituras a Yahashua a fondo. Y ellos me hacen la pregunta. Tema ya posee, tema desarrollarse. Pensaba, esa pea desde la exégesis hebreica, tuya enfocada y le mandé. Entonces es sencillo, bueno, pegan hermano, pesa, son pepe ya camila la escritura para hija, ya ahora comas él y en voz a peja enseguida. Pues todo el mundo tiene esa preparación. O si no, faltan de betí, o sea, te como una gea betí puntos o pararlo mitad. Ha faltado ya abrir la picada. Va eso oye, o habría peca abrir zapadores, cuera vio.
O habría que haber tape picada también. O para ir yo falta veo ya ahorita. Entonces, por lo menos se puede ayudar a hacer trabajo zapador. Bueno, a ver, orienta y me sube sacar el versículo, hemos yo ayudo otro versículo y abrir. No, que a ver, tal cosa por lo menos es indeja. Entonces, ya oye, por un armado, jole y bosquejo. Sencillo. Pero si nos encerramos todos, no, si hay cuapa o hija, no, y miren cómo están las ovejas. Es poniendo mina. Y apurando mina de oveja ven va eva se cala inquietud. Por eso no está pero los pocos hermanos que vienen acá le van a decir que siempre primero arrancado la reunión cuando dice hermano va él a vender duda va él pico hacemos para ver con la duda vamos para estudiar va van a entender va van a sacar mi hermano o sea de acuerdo a las preguntas que va surgiendo sale la enseñanza. Hay que sea brinde más bueno hermano abrir parte de la Biblia le para poner por una yo quiero saber qué quiere saber mo para ponerle duda usted ya escribí en el pizarrón ya esa yo se cuál ya cada versículos a jander hermanos a cierta cosa pero o sea tiene hermoso o sea tiene hermosa enseñanza se van los hermanos allí y ya esa huella no sean revoltados jóvenes matados a aprender hacerse duda dije yo pese ya vean la temática y harán ejemplo sí del Mesías de Pablo ellos cómo enseñaban la Sagrada Escritura ella Pablo que ella estudia y negro se por lo no sé la no ya pide otro lado escritura en oro y hay mucho estado en la o surgía a ver la pesa la ya que mo a ver pues dan ya le payo y pero por lo menos hoy ya a medida que ya toca ya capítulo 9 o 11 o alguna cosita que surgen y que está sucediendo en alguna congregación de donde los líderes quizás no en cuenta y yo no sé por qué no hablan porque llego la vende el líder mañana a venir me 9-1 pero moñe bueno hermano querido y si a ustedes les llega allá yo vengo pero la tema acá hay otro tipo de problema pero por lo menos no sé si es pastor o no sé cómo en esta congregación que la congregación le acepta pero hay un grupo que o a la pastor o ayudado no hipotáis vea ahora escogí vela y ahora escogí vela y candidato a mayoría hipotaco otro cómo saber aquí a quién es el que es llamado en este caso bueno y tremendo a preguntarse va ese bicuata más hemos hecho la desventaja pero no sé cómo se maneja esa congregación pero probablemente son lo de alguna fuente que sustenta al pastor cuando hipotayo puede hipotar otro oía y cómo se deja peorana hermano peorana llorando auxilio socorro al padre día por ni sea me solucionó aceptamos ahí me la vende es un problema interno ahí ya hay cada caso que está sucediendo vamos a peorar besata pendeguía el padre eva y catuya pues sentido se más o menos tiene idea voy cota pepe pero hay a ver animo a los instantes o incitar a tal cosa pues pesa o icono a cosa experiencia que puede suceder cuando hay un grupo mayoría que le quiere al siervo al ministro que está oye hay juicio vamos a ponerle en enseñanza o poner y aparece otro grupo de poderositos que quiere poner a su yo sé que hay experiencia ese papá hay congregaciones que yo sé cómo terminaron y yetu VH yetu ahí la voy a venir pero si así siguen las cosas
Si no sé, ¿por qué lo va a ir una vez? Vamos a poner, bella, pone a ver, digo, venimos que están en los pueblos, digo, no sé cómo se llama esto que le están ayudando a los pastores, o al pastor que está ahí en esa congregación. Si el pueblo le quiere, vamos a poner la enseñanza, ¿cuál es el problema? O sea, va, él lo mía, va, él en la pipota y pea, va, él lo icua. ¿Qué sucede? O sea, hay algo ahí. Porque si la mayoría ve más, no pondemos y se otro. Probablemente pegan a tu hay más ya ayudar porque ahora hoy la lo apoyar y tu o sea, eso es doloroso. Y eso generalmente termina en algo que yo sé muy bien. Donde hemos allá vendían que belleza peado y coja y pongo liga tal cosa. Bueno, ya seguimos porque ay, se hermano, los comentarios ya eco. Bueno, estamos en el 2. Si para otro no soy apóstol, para vosotros. Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros. Acá preguntan si solamente se refiere ese al ministerio del apóstol o este sello también del llamado ministerio se puede manifestar en otro llamado o otro ministerio en estos tiempos. Y sí, hermano, viene a pelar en ya. Claro que sí. O sea, si puede ser si uno dice que es pastor o si uno dice evangelista o maestro de la escritura, lo que sea, tiene que tener sello. Uno, de la aprobación del padre tiene que, y otro tiene que tener oye, ¿cuál la puipore? Cómo está enseñando, cómo está guiando, cómo está encaminando, hay testimonio, fruto. Sí, hermano, sí, este está en pie todavía. O sea, justamente hay cosas que están sucediendo, algunos desequilibrios en algunas congregaciones que se tienen que solucionar. Ya. Está el problema con una pizza y este con opea. Por ahora sí que vemos que a ver, Yashami, ¿de qué más le acusan a Pablo? Bueno, Pablo era acusado, claro, que no era apóstol, no era que era llamado, que era un falso. Según la ñandella lee, probablemente vea la acusación. O Carure y lo mitare. A Pablo dije, no. Él asegura que fue llamado, fue puesto en el ministerio, tiene el llamado, tiene el sello. Oye, cuala y esfuerzo en el reino, el trabajo por los hermanos, hay fruto. Bueno, Yesami, ¿y de qué más le acusan a Pablo? Ya continúan, a ver. Me va con nueve a medida que ya lee, ya no está, algunas conclusiones. Hay comentarios, preguntas, hay testimonio de cómo está en su congregación la cosa, pecha o mitad. Y son cosas que está ocurriendo, no porque por algo están saltando esto. Y ojalá ese hermano querido la con ambas, es solución. Bueno sería, qué bueno sería. Exactamente, para acusar a un hermano o que es líder, ya sea del rango que sea, no podemos hacer solamente por palabra un nayeco, como lo hacían con Pablo. Pablo tenía ahora con confirmación de que no es así, pero en este tiempo hay que tener evidencia, hay que oír algo testigo. Empezamos en la escritura, diga tú y donde ande balanceando si no ya testigo. Hay que tener evidencia. Y pobre de vos si levanta falso testimonio. A ver, acá analizamos y nace, a ver, no para responder más si en estos tiempos cómo se puede hacer para
Y es lo mismo, hermano, lo mismo. Tiene que haber evidencia, tiene que haber testigos. Con evidencia mejor todavía. En este tiempo, al menos no hay posibilidad, ¿sí? De hacer una acusación seria y formal, de cosas que pasan y bueno, y el ministro niega. En este caso, Pablo era acusación falsa. Ahora no hay cual de la situación. Habíamos hablado en algunas ocasiones de esto. Así ya me acuerdo el consejo. No quiero entrar mucho porque no hay cual la situación, pero es lo mismo. Hay que tener testigos, hay que tener evidencia. No, ni coño evidencia. ¿Cómo se te va a creer? O sea, no es porque vos decís nomás que todo el mundo te va a creer. Ya, tiene que haber evidencia. Y mañana testigos. ¿Quiénes son? Recopio testigos. Limpio ya algo. Y cuanen. Siempre hay testigos de. Si hay cosas oscuras allí, algo que está pasando, oye, a veces aquí lo estamos ahí que. Pero ¿de qué va a tener miedo? ¿Va a ser cómplice de algún pecado que se oculta ahí? No sé. Pero hay que tener evidencia. Pues así. Si no, ya pues ahí va a ver. Y el Shamil 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? A ver, 4 ve catueto para ahí algo de que se le acusaba. Comer y beber. Bueno, en el sentido de comer se entiende por la enseñanza que ya hiciste y por algunas explicaciones con evidencia de lo que tenía que ser los alimentos en aquel tiempo y hoy. Se entiende que Pablo cuando habla de comer está hablando de alimentos puros. Pero cuando habla de beber en algunas ocasiones, fuera del contexto de que está en alguna festividad o banquete, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que beben? Y si los ministros pueden tomar bebida alcohólica. Bueno, traigo 4. A ver. Bueno, y claro, más BM. Si se trata de comida, cuando Pablo y eso hablan de comida, está hablando de alimentos obviamente permitidos y puros allá. Vaya, a ver, este grupo me vaya a sacar la evidencia. Ya le mandamos a ese, qué es lo que hizo este Papa en el año 175. Que los cristianos todavía cristianos, que estaban comiendo comidas puras según Levítico 11 o prohibió. Ese era un decreto apostólico, prohibió eso y se levantó contra el decreto apostólico del concilio de Jerusalén del año 51. Anula Pau, ya copa los documentos. Bueno, en ese sentido, pues, claro, Malanda y claro ya ave. A ver, beber. Bueno, cuando habla de beber y el contexto es de fiesta, sí, es vino, hermano, bebida alcohólica. Vino. Allá le cojo versículo, vaya enviar también en la Torá, en los 5 primeros libros, habla de eso. Que se podía tomar, sí, la bebida embriagante, bebida embriagante. Otro. Sí, claro que sí pueden, hermano. Y Catula, ministro, sí, pues. ¿Por qué no? Puede tomar un vinito si quiere, una copita. El tema está no emborracharse Pablo, cuando le aconsejó acerca de los ministros de Timoteo. ¿Qué hora es? Ahí no dice que le está prohibido tomar. Inclusive no tiene que emborracharse, no. Tiene que entrar en el club de los bebedores. Oye, dedicado para vender. Pero sí, se puede tomar. No hay ningún problema con eso. Ahora sí, hay que llevar en cuenta nomás si es
día ya pota el servicio, rejotare en enseñar al pueblo, anire, y ganga o pariemba, por la duda. Que toma bien sobrio, pero en línea general no le está prohibido bíblicamente a ningún ministro beber vino o qué sé yo. Ahora sí hay cerveza, sidra. No está prohibido, no es pecado eso, no. Ahora, si en alguna congregación se prohíbe esa es regla de la congregación, pero no es bíblico. Sí, por lo que Pablo dice, acá, está bien, el 9.4, acá vengo y medio. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Acá pregunta... No puede ser de agua, hermano. Porque acá hay pico congregaciones o algún movimiento que pueda prohibir tomar agua. No existe. Generalmente si prohíben beber es bebida alcohólica. No poder llevar el contexto de que a Pablo se refiere a agua porque más pico prohibita un derecho natural. A veces no me de acuerdo. Que hablan de... Se disculpa, pero hablan de opinión no es cuando concuerda. Aquí Pablo se refiere no a las bebidas alcohólicas, porque de lo contrario él estaría en pecado si es que bebe bebida alcohólica. O sea, ¿en qué parte de la Biblia dice que el ministro que toma vino por tomar una copita ya entra en pecado? A ver, los borrachos no heredarán antes por ahí purú pea haremos en que Pablo ve a ver versículo 4 peja Pablo con ir versículo 4 acaso pico no tengo derecho de tomar agua y jamás nadie le va a negar ese derecho. Acá el problema está que apóstol Pablo ve oye mongarú oye eso de vino la hoja pero predica jabe oye criticado cuando utaya y le acusan a Pablo de falso. Pues ella es agüiza. Hasta hoy día en algunas congregaciones hoy no acepta ya la enseñanza de Pablo. Dice que Pablo es hereje, aunque usted no lo crea. A Mesías le acusaron de beber con borracho. Quiere decir que vivió pues, ¿no? Cuidado con eso, el Mesías tomaba vino, también se va pasando cahuino. Es costumbre de los judíos, papá. Estamos hablando de vino. Un ejemplo de la vino que era en odre nuevo, odre viejo. Bárbaro. O convertirla en vino y era el maestro de sala indígena, la mejor vino de ir el mejor jugo. Cuidado con eso. El tema está el tema está de ellos coija y abusaja y con de y bebedores cauja hereres ganas ya por cosas fuera de lugar. A ver si. O sea, hemos hecho solamente los que enseñamos no tenemos que ni un vasito tomar, ni un vino, ni una cervecita. Sí, hablando tranquilo, pero tu mejor ahí es. Pues es injusto. Justo ahí la escritura ando uñana, muy bien se pea. Del versículo, mal la interpretación acá hay, del versículo 4. Como yo ayudo que los borrachos no entrarán en el reino. Socorro ya. Él analiza, mira, Reina Valera Lende. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, se vio una y derechos a año mongaruno, se mongaruno lo mitad, o sea, muy humillante y vinito mi. Porque más a ver no negamos, más viendo protestamos, ahí la y probablemente acá, donde sabemos si en ese tiempo había alguno que no aceptaba bebida, ya que había también grupos que no aceptaban más comer carne. Solamente es un legumbre. El Romano 14 era de Cuba, otro tema. Y quizá ya haya existido algunos que no, ni que es divino, porque vino uno pescado. Cuidado con eso. Emborracharse la pecado. Bueno, Yeshamí. Bueno, según el versículo 4 al 6, le acusaban de no trabajar para comer
ya que algunos hermanos de la comunidad proveía a Pablo y a Bernabé, ver versículo 6, le proveía de alimentos y vino, mami, a ver qué comentario, mientras ellos se dedicaban a tiempo completo en la enseñanza, cuando tenían que dedicarse a tiempo completo, ya que también había ocasiones donde Pablo mismo tenía que trabajar con sus manos para su sustento, me imagina. Entonces vemos acá en un comentario también que obviamente es vino ese papá, alimento y vino, algunos pendo gusta y según acusan de no trabajar para comer. No, y usted ahí, Aragán, iba con año mantener. No falta yo. Yo tengo gusto lo está. ¿Quién es el mejor? O sea, hijo, me voy a entender la llamada de con la tiempo completo. De. Se vio me malo está la asha como dice el hombre me la contataron la asha cueran oye cuando. Vea usted ahí. Bueno. Estos acusadores evidentemente que no eran del grupo que seguían al Mesías, porque no conocían la instrucción del Mesías respecto a Lucas 17, vea cierto ahí. Con A por lo menos no nació con el Mesías, con A o acusaba a Pablo, porque esta es ir Lucas 17, el Mesías. Quedarse en la casa donde se le da hospedaje y alimentos, porque el obrero es digno de su salario. Primera Corintios y Pablo y Yuta para 9:14 muy técnico. Entonces quiere decir que con Ara no muy como en yegua. Así que probablemente sí, está bien ese comentario. Probablemente esto no nació con el Mesías, era oye por un grupo de división que se hacían llamar apóstoles, discípulos, ángulas y estaban los judaizantes. No, ya ponga tal cosa, a peso monte a orobiar el Mesías, oye, salvajan más, pea más, pero ahí la wea. Y prohibían alguna cosa, y aceptaban alguna cosa. Pero negativo, a veces ya sapeó la Biblia. A veces, y es decir que aquellos que se dedicaban de lleno a la obra del reino como obrero aprobado por el Padre y por los mismos hermanos, es digno de ser ayudado en el sostenimiento, y esto no es ser mantenido, Aragán, ya que como Pablo mismo dijo, ustedes mismos son testigos que dan garantía de mi llamado y trabajos misionales. Del versículo 12. Y estuve te digo a usted mantenido y arrogancia. Apeando yo lo faltaba. A mí me dice llamar la atención. Justamente ayer yo se te pregunta muy jora. Es decir, que aquellos que se dedican de lleno a la obra del reino aprobado por el Padre y por los mismos hermanos. Es decir, tiene que ser primero aprobado por el Padre, a pila hermano cuerpo. Si es aprobado por el Padre y le está llegando a los hermanos la enseñanza, a la hermano cuerpo está hago pastor porque le llega, le llena. Y otro quiere venir, quiere sacar porque quiere poner el gusto de ellos, pea gente. Hablando del hermano cuerpo, aprobar y no de upea. Baretepio gendúan upea, y si no tiene el llamado, ahí va a pasar lo que no quiero decir. Pillalendo mainaya. Y bueno, ya se llana 4 veces. Pechón corajudo y que no gote ya. Maena ya, pechón lunes. Lunes hijo, éramos hijo, lo y yo topata pea programa jera y nave atoralo hermano cuera, shalom, bendiciones. Hasta el lunes, niño y maestra.